¿Alguna vez te has quedado atascado en cualquier tarea que estés llevando a cabo, incapaz de transformar las ideas de tu cabeza en un producto acabado concreto? La mayoría de nosotros nos encontramos en esa situación mucho más a menudo de lo que nos gustaría. Cuando se trata de dar vida a nuestra creatividad, puede ser casi imposible salir de estos atolladeros. Entonces, ¿qué es exactamente esa resistencia interior que nos impide alcanzar nuestros objetivos y de dónde procede? Por lo que si quieres averiguarlo y sobre todo qué hacer para dominarla, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a tomar un tema que directa o indirectamente muchas personas me han hecho saber que necesitan profundizar más. Y es esta cuestión de la resistencia interior. En pocas palabras, las personas quieren hacer cosas, quieren generar cambios, quieren crear hábitos, quieren de alguna manera generar un cambio. Sin embargo, hay algo dentro de ellas que les impide hacerlo. Esto no es exclusivo de ciertas personas, sino que es algo que todos tenemos a ciertos niveles. Entonces vamos a empezar a entender esta cuestión de la resistencia, por qué se da y sobre todo qué tendríamos que hacer para superarla. La realidad es que si bien se comenta mucho qué tendrías que hacer para ser productivo, qué tendrías que hacer para crear cambios en tu vida y demás, si nosotros no dominamos este aspecto de la resistencia interior, difícilmente vamos a poder generar estos cambios que estamos buscando. Es por esto que voy a tomar este libro, el cual se llama Haz el trabajo, Do the Work, que nos habla de esta cuestión de la resistencia interior y cómo nosotros podemos salir de nuestro propio camino. Más adelante vas a entender a qué me refiero. Y este libro, en pocas palabras, esboza formas que puede ayudarnos a vencer nuestros miedos, a dejar de procrastinar y lograr las cosas que tanto hemos deseado. Nos ofrece múltiples formas de luchar contra la resistencia, la fuerza negativa interna que trata de impedir que todos alcancemos nuestros objetivos. ¿Para quién va destinado este análisis? Para cualquiera que tenga dificultades para terminar su obra maestra, para empresarios que no saben cómo poner en práctica sus ideas, para artistas y autónomos que buscan formas de superar las distracciones y en sí, cualquier persona que quiera mitigar este aspecto interior que lo está frenando. Es importante que entiendas que los puntos de este análisis te ofrecen la ayuda que necesitas para identificar las causas de la resistencia y cómo te impide pasar a la acción. Explora también varias técnicas para superar la resistencia y volver a ponerte en marcha, para que finalmente puedas hacer realidad aquellas cosas que quieres conseguir. En este análisis también aprenderás cómo el piloto aviador Charles Lindbergh se vio favorecido por su ignorancia y arrogancia, por qué tu enemigo en la lucha para hacer las cosas podría ser tú y por qué el autor Michael Crichton dormía en hoteles para salvar su matrimonio. La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en marzo del año 2011 y su autor es Steve Pressfield, quien es escritor de no ficción, ficción histórica y guiones. Su primer libro, La leyenda de Bagger Vance, se convirtió en una película de Hollywood del año 2000. También es autor del ya famoso bestseller La guerra del arte. Como te dije previamente, es importante que seas ecléctico en esta información. La raíz de esto es que si bien hay demasiada información sobre cómo ser productivo, sobre cómo mejorar la concentración, sobre cómo generar mejores hábitos, estilo de vida y demás, la realidad es que pocas veces se toca este tema. Es decir, si las cosas fueran tan sencillas, ¿por qué entonces muy poca gente puede conseguirlas? ¿Cierto? Bueno, la resistencia interior es lo que delimita muchas veces esta situación. Así que te invito a que prestes atención y como me gusta recordártelo, trata de tomar nota, si te es posible, en cada uno de los puntos y si no, analízalos con atención.
e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo, porque eso es lo que te va a ayudar a convertirte en una mejor versión, que es el objetivo de este programa. Sin más por mi parte, empezamos entonces con el primero de ellos, que dice: identifica tus enemigos y aliados para poder hacer las cosas con mayor eficacia. Hay cosas que te ayudan a avanzar hacia tus objetivos, mientras que otras te estorban. Una buena música puede motivarte a hacer ejercicio, por ejemplo, mientras que tu programa de televisión favorito puede hacer que quieras quedarte en casa. Estos son aliados y enemigos de tu vida. La ambición y la autoconciencia son las verdaderas claves para alcanzar cualquier objetivo, pero siempre están amenazadas por un enemigo en común: la resistencia. La resistencia se manifiesta de varias maneras. Cuando trabajas en algo importante que te apasiona, pero te encuentras con la autocrítica y la duda. Eso es resistencia. Cualquier actividad que requiera mucha energía y tiempo puede generar resistencia. En realidad, cuanto más importante sea una actividad para ti, más tendrás que luchar contra la resistencia que actúa contra ella. Actuar era tan importante para Henry Fonda, por ejemplo, que vomitaba cada vez que salía al escenario, incluso cuando tenía 75 años y ya era uno de los actores más famosos del mundo. La pasión y la dedicación son fuertes aliados, pero no son los únicos. Los rasgos que tendemos a percibir como negativos, como la ignorancia y la terquedad, también pueden ser aliados, especialmente para los artistas y los empresarios. Estas características negativas, entre comillas, ayudaron al famoso aviador estadounidense Charles Lindbergh a realizar hazañas extraordinarias. No tenía ni idea de lo difícil que sería volar durante 33 horas seguidas, pero su ignorancia y terquedad, junto con su arrogancia, le hicieron creer que podía hacerlo, y lo consiguió. Lindbergh fue la primera persona de la historia en estar en Nueva York un día y en París al siguiente. La terquedad también te ayuda a mantenerte dedicado a tu trabajo, especialmente en tiempos difíciles. Steve Jobs tenía fama de testarudo, y esto fue decisivo a la hora de guiar a su empresa Apple, desde sus modestos comienzos hasta convertirse en una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo. Profundicemos un poco en las enseñanzas de este punto número 1. Lo primero, nos habla de este concepto de enemigos y aliados. En pocas palabras, ¿qué cosas nos van a ayudar a entrar en acción y a mantenernos en ella, y qué cosas pueden limitarnos? Menciona algo interesante: la ambición y la autoconciencia son las verdaderas claves para alcanzar cualquier objetivo. Sin embargo, tanto la ambición como la autoconciencia siempre van a presentar resistencia. Menciona que cuando trabajamos en algo que es significativo, que nos apasiona, vamos a encontrar ciertos elementos que es resistencia. En pocas palabras, la autocrítica, la duda, el perfeccionismo, entre otros, podríamos decir que van a estar afectando nuestro enfoque y nuestra productividad. Vamos a empezar a dudar de nuestras propias capacidades. Y esto no es ajeno a nadie, es decir, todas las personas que están trabajando en algo significativo van a presentar esto porque no quieren fracasar, es decir, no quieren fallar en lo que están haciendo. Eso es algo normal. Sin embargo, tenemos que entender que el fracaso y el fallo forman parte del proceso, como más adelante vamos a revisar en los siguientes puntos. Menciona que la pasión y la dedicación son fuertes aliados, es decir, si trabajamos en algo que realmente disfrutamos, esto es algo que podemos tomar como ancla para tener mayor fortaleza. Ahora, hay aspectos que muchas veces nosotros catalogamos como malos. En este caso, el autor menciona que la ignorancia y la terquedad también pueden ser aliados, aunque muchas veces le damos una connotación negativa. Y esto es interesante porque, en pocas palabras, cuando nosotros no sabemos que no sabemos, podemos hacer las cosas simplemente por esa característica. Cuando desconocemos algo, y aquí aunado quizá a una cuestión arrogante o un ego alto, es muy probable que subestimemos una situación y empecemos a hacer las cosas. Dice por ahí un dicho: hecho es mejor que perfecto. Entonces, otro dicho es: bendita ignorancia, ¿cierto?
Cuando uno sabe mucho sobre algo, es cuando la resistencia se hace presente. Digamos que entre más sabes, quizá el nivel de resistencia es proporcional al conocimiento. Es ahí cuando nosotros tenemos que empezar a matizarlo. Es ahí cuando nosotros tenemos que comprender que no se trata de lo que sabemos, sino más bien de lo que hacemos con lo que sabemos. De nada sirve saber mucho y ser un teórico que al final termina en nada, ¿cierto? Entonces, con esta información es importante que vayas comprendiendo este principio de la resistencia y cómo todos la tenemos presente, en pocas palabras. Todos la padecemos, si es que fuese una palabra para utilizar en este contexto. Sin embargo, también podemos contrarrestarla cuando logramos identificar a los enemigos y los aliados. En pocas palabras, hay que llenarnos de aliados y tratar de mitigar estas situaciones que muchas veces puede ser el entorno, pueden ser las personas que nos rodean, puede ser nuestro propio conocimiento o la falta del mismo o nuestras propias características personales que también pueden fungir como enemigos. Una vez que nosotros hemos hecho este examen de conciencia y logramos identificar los enemigos y los aliados que disponemos, es cuando desarrollamos una estrategia ganadora. Toma la analogía de la guerra. ¿Cómo una guerra puede ganarse de una forma más efectiva? Tienes dos opciones. ¿Vas tú solo contra los enemigos o bien te haces de aliados de tal forma que puedan superar a los enemigos en cuestión? Con esto simplemente es para que te quede clara la idea sin ningún tipo de incitación, ¿ok? La clave aquí es que todo esto lo empieza a matizar en relación a tu propia situación personal. Identifica tus enemigos personales, es decir, aquellas características y cualidades las cuales están afectando tu propio progreso, e identifica aquellos aliados que te ayudan en pro del mismo. Y entonces suma más aliados que enemigos. Hasta ahí este punto número 1 y no olvides su enseñanza. Identifica a tus enemigos y aliados para poder hacer las cosas con mayor eficacia. Pasamos al punto 2 que nos habla del exceso. En pocas palabras dice, la preparación excesiva, el exceso de pensamiento y el trabajo sin una estructura clara son obstáculos para completar tus objetivos. ¿Alguna vez has tenido una gran idea, pero no has conseguido ponerla en práctica porque has dedicado mucho tiempo a prepararla? Si es así, no estás solo. Veamos algunas estrategias para evitar este hábito contraproducente. La preparación excesiva y el exceso de pensamientos te impiden hacer las cosas, así que aprende a resistirte a ellos. Trabajar es como meditar. Tienes que entrar en un estado mental en el que puedas evaluar tus propios pensamientos y sentimientos de forma objetiva. Si empiezas a sentir dudas sobre ti mismo, aprende a ignorarlas. Esas dudas son una forma de resistencia. Es mejor actuar primero y reflexionar después, sobre todo cuando empiezas un nuevo proyecto. Empieza a centrarte en hacer el trabajo, no en pensar en él. Si eres escritor, por ejemplo, actuar significa poner palabras en la página, mientras que reflexionar significa evaluar lo que has escrito al día siguiente. No intentes hacer estas dos cosas al mismo tiempo, sino que crea horarios y estructuras productivas para ti. Una estructura útil es la de los 3 actos. En la estructura de 3 actos divides tu idea en principio, medio y final. Esta estructura básica puede aplicarse incluso a la creación de la red social Facebook. Al principio, Facebook era un espacio de encuentro digital donde cualquiera podía crear su propia página. Su acto intermedio era que cada persona podía decidir a quién se le permitía acceder a la página, creando una red interconectada de contactos. En su fase final, la gente puede comunicarse y compartir lo que quiera a través de una comunidad mundial de amigos. Así que cuando estés preparado para emprender un gran proyecto, párate y hazte algunas preguntas básicas. ¿De qué trata este proyecto? ¿Cuál es su tema? ¿Qué falta? Validemos entonces las enseñanzas de este punto número 2, que viene siendo uno de los problemas principales que solemos tener. Es decir, pensamos demasiado.
en lo que puede fallar, en lo que podría necesitar para que las cosas resultaran mejor. Solemos tener muchas veces planeaciones excesivas, preparamos demasiado algo. Al final todo eso simplemente nos va a retrasar. Ojo, no quiero decir que no prepares las cosas ni que tampoco le dediques el tiempo suficiente para que puedas prever las situaciones que pueden presentarse. Se dice por ahí que cada minuto destinado a la planeación son minutos ahorrados en la ejecución. Y eso está bien. Sin embargo, los excesos siempre nos llevan a perder. Recuerda, la preparación excesiva y el exceso de pensamientos te impiden hacer las cosas. Y esto es algo que no es ajeno para nadie. Queremos que las cosas resulten, pero nos da tanto miedo el hecho de fallar que mejor caemos en la parálisis por análisis. Y sí, siempre estamos planeando qué elementos tendríamos que hacer, pero no entramos en acción. Y como te dije inicialmente, hecho es mejor que perfecto. Entonces, si no lo haces, pues simplemente no existe. Ahora, ¿por qué sucede esto? Muy simple. Cuando nosotros queremos empezar algo, suelen aparecer las dudas sobre nosotros mismos. Y estas dudas son una forma de resistencia. No queremos fallar, no queremos ser expuestos, no queremos que la gente nos critique, no queremos entonces no dar el ancho como comúnmente se dice o quizá no cumplir las expectativas. Es ahí cuando la resistencia se da y entonces preferimos evitar dolor que obtener placer. Es ahí que nos dan ciertos consejos. Nos dice el autor, es mejor actuar primero y reflexionar después. ¿A qué se refiere esto? Bueno, tenemos que centrarnos en hacer el trabajo y no pensar tanto en el mismo. Ahora, quizá te preguntes, ¿cómo esto lo puedo adaptar a mi realidad? Muy sencillo. Voy a darte el ejemplo de ir al gimnasio. ¿Qué sucede? Sabes que tienes que hacer ejercicio, por ejemplo, pero estás pensando en que tienes que ir, a qué horas tienes que ir, qué vas a hacer, no tienes muchos ánimos, se te complica un poco, careces de tiempo y estás pensando demasiado en eso, en lugar de simplemente ponerte a hacer las cosas. Es muy distinto cuando tú empiezas y sobre la marcha vas ajustando, ¿ok? Cuando tienes que mantener una actividad física, lo tomo como referencia porque es algo muy sencillo de entender, es mejor empezar a accionar y no pensar tanto en eso. Una vez que tú ya estás haciendo la actividad, también es momento de darle un tiempo a la reflexión. Aquí nos ponen ciertos ejemplos. En el caso de una persona que escribe, bueno, pues empieza escribiendo primero y después reflexiona sobre lo que has hecho. Sin embargo, no lo hagas al revés. Si tú te limitas a reflexionar, a pensar, a planear todo lo que tendrías que hacer, posiblemente caigas en la parálisis por análisis y termines haciendo nada. Otro elemento importante nos habla de la estructura de los 3 actos. ¿Qué es esto? Tendríamos que dividir una idea en 3 elementos: el principio, el medio y el final. En pocas palabras, tenemos que dar una especie de medición sobre lo que hacemos y darle como una cronología. Es decir, no podemos, o más bien, uno de los problemas que surgen es que muchas veces solemos pensar en el resultado final, ¿cierto? Vemos la imagen completa y eso nos inhibe, nos impresiona, quizá nos cohíbe y entonces no entramos en acción. Es mejor darle una estructura y empezar quizá de lo sencillo a lo complejo, pero de tal forma que podamos tener control en ello. El caso de Facebook con Mark Zuckerberg. Él en un inicio no tenía idea que Facebook iba a ser lo que es hoy. Pero el hecho de generar este tipo de progreso iterativo incremental lo ha llevado a convertirlo en lo que hoy todos conocemos. Sin embargo, no puedes empezar por el final. Y esto también lo podemos llevar hacia otros ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, las personas piensan que para hacer algo tienen que estar con el estado mental para hacerlo. Es decir, tienen que sentir ánimos, tienen que sentir motivación, se tienen que sentir bien. Es decir, retomando el ejemplo del ejercicio, alguien puede mencionar, es que yo no hago porque no me siento con el ánimo de hacerlo. Ojo, nunca te vas a sentir con el ánimo de hacerlo. Quizá si empiezas haciéndolo, te sentirás con el ánimo de continuar.
Y este es un principio de vida. Cualquier cosa que quieras, tienes que romper esta cuestión del final y darle una estructura sencilla para comenzar. Entonces, puedes hacerte algunas preguntas básicas, como menciona el autor. ¿Vas a iniciar un emprendimiento, un proyecto o algún plan de vida que quieres accionar? Bueno, primero, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que estás buscando? Después, ¿cuál es el enfoque real que tú le vas a dar para que funcione hacia lo que tú quieres? Identifica qué elementos son necesarios para que esto suceda. Y una vez que tienes esto ya en el panorama, darle una estructura sencilla de principio, medio y final. Es importante que esto no se quede nada más en la idea, sino que trates de aterrizarlo. Porque si eres una persona que quiere hacer grandes cambios o lograr grandes cosas, sin embargo hay una resistencia muy fuerte, esta resistencia no va a desaparecer por arte de magia, sino que tienes que empezar a accionar con estos pequeños ajustes, sobre todo estos aliados para que trabajen a tu favor. Y créeme, no te vas a salvar de entrar en acción. Sin embargo, puedes hacerlo de una manera donde la resistencia se mitigue y para ti sea mucho más fácil seguir. No olvides la enseñanza de este punto número 2. La preparación excesiva, el exceso de pensamiento y el trabajo sin una estructura clara son obstáculos para completar tus objetivos. Es turno del punto 3 que nos habla de estos bloqueos mentales que solemos tener al momento de trabajar. Ahora, ¿qué dice el punto 3? Supera los bloqueos creativos enfrentándote a los enemigos de tu interior. Es normal bloquearse de vez en cuando se trabaja en algo creativo. La mayoría de nosotros perdemos la confianza cuando esto ocurre, pero hay formas de superar los bloqueos creativos. Cuando te topes con un muro, mantén la calma y recuerda que siempre es posible superarlo. Reconoce que hay una fuerza enemiga que está trabajando activamente contra ti y tus sueños. Este enemigo no se esconde en tu jefe, tus hijos o tu cónyuge, sino que está dentro de ti. Está en tu cabeza y solo tú puedes vencerlo. Así que no eches la culpa al mundo exterior. Pero recuerda que el hecho de que este enemigo esté dentro de ti no significa que seas tú. Tú mismo no has hecho nada malo. Es solo la resistencia que intenta bloquear tu verdadero ser creativo. Eres un caballero y tu resistencia es el dragón. Para superar esta criatura feroz y persistente, para poder vencerla, encuentra tu amor por tu trabajo y por lo que ya has creado. Cuando la resistencia aparece, te obliga a hacerte 2 preguntas. Solo una respuesta a cada una de ellas te va a permitir seguir adelante con tu búsqueda personal. La primera pregunta es: ¿cuánto deseas esto? Si tu respuesta es que solo lo quieres por el dinero, la fama o el poder, simplemente no tendrás éxito. Debes estar completamente comprometido a empujar hacia tu objetivo, por lo que la única respuesta a esta pregunta que te permitirá seguir adelante es totalmente comprometido. La segunda pregunta es: ¿por qué quieres esto? No pasa nada si quieres algo solo por diversión o belleza, pero tu respuesta debe incluir algo parecido a «porque no tengo otra opción». Solo esta clase de profunda dedicación y determinación te empujará a hacer lo que realmente quieres y vencer la resistencia. Vamos a reflexionar un poco sobre las enseñanzas de este punto número 3, que en lo personal considero el crítico de este libro. Nos menciona algo que vale la pena reflexionar. El enemigo se esconde dentro de nosotros. Eso es lo primero. Sin embargo, hay que separar. No se trata que seamos nosotros directamente, sino que es la resistencia que intenta bloquear tu verdadero ser creativo. ¿Cómo nosotros podemos superar esto? Bueno, número 1, encuentra amor por el trabajo que haces. Y también reconoce lo que has logrado. Uno de los problemas que existe es que la gente muchas veces, esto es como el huevo y la gallina. Es decir, no están motivados porque no hacen las cosas que les gustaría hacer. Sin embargo, buscan sentirse mejor haciendo aquellas cosas que no disfrutan. ¿Me doy a entender? Esto es un poco como la dicotomía de Pablo Picasso. Tendríamos que empezar a reflexionar precisamente sobre qué es aquello que tendríamos que hacer para sentir ese amor y esa pasión
por nuestra actividad. Y algo importante, no hay que ser tan duros con nosotros mismos, porque muchas veces no reconocemos todo lo que hemos avanzado. Solemos compararnos con aquello que nos falta. Oye, pero también es importante reflexionar sobre aquellas cosas que ya hemos conseguido. Ahora, cuando la resistencia aparece, te obliga a hacerte dos preguntas. En pocas palabras, cuando tú no quieres hacer algo, es decir, sabes que tienes que hacerlo, pero te da apatía, te da pereza, empiezas a procrastinar, empiezas a aplazar, caes en el perfeccionismo, etcétera. Esto hazlo como ejercicio. Cuando tú sabes que tienes que hacer algo importante, pero no lo estás haciendo, entonces aquí van dos preguntas. La primera, ¿cuánto deseas esto? En pocas palabras, ¿cuánto deseas el resultado de la actividad que estás demorando, que estás aplazando, que no estás haciendo, que sabes que tienes que hacer? Si no es lo suficientemente fuerte, es decir, alguien mencionaba en alguna ocasión que hay dos tipos de personas, las personas interesadas y las personas comprometidas. Las personas interesadas son aquellas que quizá quieren algo, pero no les importa tanto si no se consigue. Las personas comprometidas son aquellas que tienen que lograrlo para sentirse de alguna manera realizados, ¿sí? Y esa es la respuesta que tendríamos que buscar cuando hagas esta pregunta. ¿Cuánto deseas esto? Lo deseo a tal nivel que estoy totalmente comprometido para conseguirlo. La otra pregunta es, ¿por qué quieres esto? Que va muy ligado a la primera. Tendríamos que determinar el porqué de las cosas. Esto ya lo hemos comentado en otros análisis y en otro tipo de contenidos. Podemos tomar como referencia la versión de Simon Sinek, el de Empieza con el porqué, que nos lleva a este tipo de reflexión sincera. El porqué viene siendo lo más importante, más que el qué y el cómo. Es esta fuerza motora que nos va a impulsar a hacer las cosas a pesar de no estar, digamos, de ánimo para conseguirlo. Sin embargo, la respuesta que realmente deberíamos estar buscando es cuando nos preguntemos ¿por qué quiero hacer esto? La respuesta debería ser porque no tengo otra opción. ¿Es esto o no hay nada? Así de importante tendría que ser aquellas cosas que son significativas para nosotros. Sin embargo, como solemos llenarnos de mucho ruido, de falsas expectativas, de otros elementos que quizá no son tan relevantes, pero estamos cumpliendo con el entorno, con el statu quo, de alguna forma seguimos soñando, seguimos diciendo o engañándonos muchas veces que vamos a hacer X o Y, pero al final no lo hacemos. Sin embargo, no pasa nada porque simplemente nunca nos comprometimos, ¿cierto? La palabra compromiso es muy dura porque de alguna manera te va a obligar a hacer el pacto contigo y si no lo cumples, entonces más vale que sepas cómo digerirlo, porque ahí es donde si no eres fiel a tu palabra, realmente no serás fiel tampoco hacia lo que viene afuera. Si tú caes en faltar a tu propia palabra, a tu propia responsabilidad, a saber que las cosas dependen de ti y que tú eres el único responsable de conseguirlo, si empiezas tú a fallar en eso y a dejar de darle la importancia que merece, es cuando simplemente la vida se va a empezar a ir hacia donde las masas te estén llevando. Y después no te quejes por no tener la vida que te gustaría. Es importante que esta reflexión sea sincera y sobre todo le des un tiempo. No es fácil, pero vale la pena hacer la reflexión. Por ahora, no olvides la enseñanza de este punto número 3. Supera los bloqueos creativos enfrentándote a los enemigos de tu interior. Y con esto llegamos al cuarto y último punto de este análisis. Es un libro más corto, así que son menos puntos. Sin embargo, aquí tenemos ya la información concisa y relevante. El punto 4 va muy ligado hacia la cuestión del fracaso y dice: terminar tu trabajo y superar el miedo y las caídas te hace más fuerte. En algún momento de tu carrera es casi seguro que te enfrentarás al gran choque, un obstáculo importante que tendrás que superar.
Tal vez tu ordenador o computadora se estropee de repente y se lleve tu novela inacabada. O tal vez un problema importante en tu vida personal te desvíe del camino. No puedes predecir cuándo se producirá un gran choque, pero cuando lo haga, recuerda, es solo un problema más y puedes superarlo. Los choques pueden ser extremadamente difíciles y exigentes, pero pueden ser beneficiosos a largo plazo. Un fallo te obliga a averiguar qué es lo que funciona y lo que no en tu proyecto. El autor experimentó esto después de terminar su libro, la profesión que le había llevado 2 años escribir. Se lo dio a leer a sus amigos y para su sorpresa no les gustó nada. Tras largas conversaciones con sus colegas pudo mejorar el libro, pero solo después de otro año de duro trabajo. También puedes experimentar un choque cuando avanzas a un nivel superior en tu trabajo o en tus actividades creativas y te das cuenta de que estás a punto de cruzar un umbral. Al igual que un niño que da sus primeros pasos lejos de su madre, cada nuevo intento te va a aportar el valor necesario para ir más allá. Al igual que los nuevos avances, el miedo al éxito también es una especie de choque. De hecho, se encuentra en el núcleo mismo de la resistencia. El miedo al éxito es un enemigo al que tendrás que enfrentarte, pero la resistencia suele ser más fuerte cuando se está a punto de terminar un proyecto y hay que impulsarlo. Tomemos como ejemplo al autor de bestsellers Michael Crichton. Cuando estaba a punto de terminar una novela, se levantaba cada vez más temprano para mantener su impulso creativo, trabajando sin descanso hasta que la terminaba. A veces incluso se quedaba en un hotel porque su rutina cada vez más errática volvía loca a su mujer. La buena noticia de superar luchas como esta es que cuanto más problemas superes, más fácil será superarlos en el futuro. Los choques acaban por ayudarnos a ser más sabios y más fuertes. Es importante que reflexionemos en las enseñanzas de este último punto. Nos lleva hacia este concepto del gran choque, es decir, una situación muy fuerte que quizá vaya a mover nuestra realidad. Sin embargo, nos dice el autor, recuerda algo, es solo un problema más y puedes superarlo. En pocas palabras, esto me recuerda mucho a aquella historia del rey que alguien le da un anillo como regalo, ¿sí? Y en ese anillo venía inscrito una frase que decía, esto pasará. Es decir, cualquier situación que estemos enfrentando, que por momentos podamos pensar que es el fin del mundo, recuerda que esto pasará. Independientemente de lo que se trate, nada es eterno, ni lo bueno ni lo malo. Entonces, más vale que en lugar de dejarnos caer por las situaciones que se presenten, hay que entender que todo forma parte de un proceso y los fallos, los fracasos, son elementos que van ligados a tu propio progreso. Recuerda, un fallo te obliga a averiguar qué es lo que funciona y lo que no en tu proyecto. Es por esto que el hecho de exponernos a la crítica, la gente le tiene mucho miedo a eso. Sin embargo, cuando la crítica es constructiva, nos lleva a la mejora. Y nosotros tendríamos que identificar precisamente cuál es destructiva y cuál es constructiva. La gente que respetamos y la gente que nos respeta, por lo general, nos dará crítica constructiva. Ahora, este gran choque no nada más se da en forma de fallo, es decir, muchas veces cuando nosotros estamos avanzando a un nuevo nivel, independientemente de nuestro trabajo o actividad, este choque se puede dar. Entonces, cada nuevo intento nos va a aportar el valor necesario para ir más allá. El punto es que estemos, digamos, midiendo lo que estamos haciendo en relación a nosotros mismos, compararnos con nosotros mismos, simplemente. Entonces, vale la pena el hecho de tener esta línea de tiempo y tener claridad sobre los logros que hemos desempeñado. Eso también ayuda mucho a la autoestima, a la autoconfianza, a la seguridad y nos da cierta fuerza motora para continuar.
Por otro lado, también está esta cuestión del miedo al éxito, que viene siendo otro gran choque. Y menciona que se encuentra en el núcleo mismo de la resistencia. La gente teme al fracaso, sí, pero también muy fuertemente teme al éxito. Es algo muy curioso, es algo que parece como absurdo. Entonces, ¿para qué hacer las cosas? Es por esto que muchas veces la gente no hace nada, ¿sí? Es decir, prefiere no hacer porque una vez que yo tenga resultado en esto, ¿qué sigue? Esto, créeme, es muy común. Y hay gente que quizá ha llegado a niveles muy altos y de pronto cae en esta categoría, ¿no? Es decir, cae en depresión, cae en falta, digamos, de enfoque, ya la vida deja de tener cierto sentido, porque ahora, ¿qué más puedo conseguir? Es ahí donde el propósito realmente tiene que ser sólido. Y no menos importante, tendríamos también que entender que muchas veces este gran choque se da no porque las cosas fallen, ni tampoco porque de alguna manera no se esté dando el resultado que estamos buscando. Muchas veces se da en función de cuando estamos a punto de concretar algo. Es decir, hemos avanzado, hemos seguido trabajando, estamos más cerca que nunca de completar nuestro objetivo. Sin embargo, esos últimos dos pasos pueden ser sumamente complejos, porque muchas veces, cuando ya estás a punto de conseguir algo, el nivel de energía que se requiere puede ser exponencial en función de cómo era en un principio. Esa cuestión, quizá un poquito mezclándolo con la perfección y también con el hecho de poder concretar las cosas lo mejor posible, ya empiezan los detalles a salir a flote y menciona por ahí un viejo dicho que el diablo está en los detalles. Entonces la resistencia empieza a hacerse cada vez más dura, por lo que la clave radica en mentalizarnos que así es, para no claudicar y también hacer ajustes a nuestro entorno, a nuestra propia actividad, incluso en función de poder tener este impulso extra sobre lo que queremos lograr. Algo que se da mucho, por ejemplo, la gente que quiere bajar de peso o gente que tiene sobrepeso, cuando empieza un plan, digamos, estricto, ¿no?, para lograr ese objetivo, es relativamente sencillo empezar a bajar, digamos, las primeras libras, los primeros kilos. Sin embargo, conforme más se van acercando a su peso ideal, suele ser más complejo, ¿sí? Entonces, la forma en la cual esto se logra es que no lo que funcionaba al principio va a seguir funcionando al final. Tendríamos que tener esta capacidad de adaptación y sobre todo hacer cambios para probar y experimentar qué es aquello que mejor puede funcionar. Por eso siempre les digo que esta información, la forma efectiva de convertirla en conocimiento es implementándola. Y algo que cierra ya este punto es que cuando nosotros nos acostumbramos a estar enfrentando este tipo de situaciones, este tipo de choques, entre más problemas superemos, más fácil será hacerlo en un futuro. Recuerda, los choques acaban por ayudarnos a ser más sabios y más fuertes. No olvides la enseñanza de este último punto. Terminar tu trabajo y superar el miedo y las caídas te hace más fuerte. Finalizamos este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. A menudo nos detenemos en seco justo cuando estamos a punto de alcanzar el éxito real. En lugar de ir a por ello, podemos pensar demasiado en nuestras acciones. Tómate el tiempo que necesites para identificar a tus enemigos y aliados en el camino hacia tu objetivo y mantén la concentración. Recuerda que los retos no son más que una oportunidad para hacerte más fuerte. Puedes vencer la resistencia si te mantienes completamente dedicado. No olvides las enseñanzas de este análisis. Identifica a tus enemigos y aliados para poder hacer las cosas con mayor eficacia. La preparación excesiva, el exceso de pensamiento y el trabajo sin una estructura clara son obstáculos para completar tus objetivos. Supera los bloqueos creativos enfrentándote a los enemigos de tu interior. Terminar tu trabajo y superar el miedo y las caídas te hace más fuerte. Y si me permites darte un consejo o acción sería el siguiente: no dejes que el miedo te venza. El miedo mata la pasión. Cuando sientas el impulso de abandonar tu trabajo, da un paso atrás e intenta callar el parloteo de tu mente. Céntrate en la alegría y la satisfacción que te produce tu trabajo, en lugar de en el miedo al fracaso.
Vencer este miedo es un paso importante para trabajar siempre con pasión. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue Haz el trabajo, Do the Work, de su autor Steve Pressfield. Un libro que nos lleva a superar la resistencia y sobre todo a no interponernos en nuestro propio camino. Es por eso que es importante identificar nuestra resistencia interior y aprender cómo puede convertirse en nuestro peor enemigo. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto. ¿Qué es lo que te deja este análisis? ¿Cuál es el punto o los puntos que más resonaron contigo? Y lo más importante, que vas a llevar a la práctica. Recuerda, el conocimiento pasivo de poco sirve. Es importante la validación del mismo por medio de la experimentación para que la información se convierta en conocimiento y entonces seas una mejor versión. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen, porque te van a llevar a nuestros distintos programas, incluido el reto 60-100. Este reto donde te llevo de la mano para ajustar tu estado mental y seas una mejor versión. Es gratuito, no lo olvides. Y por último, y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no le tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas @salvadormingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Salvador Mingo, un placer que estés revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son 3 niveles. El nivel número 1, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera, y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos, y la membresía estándar es la base de ello. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas, ¿sí? Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del Conocimiento Experto están análisis de libros y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vale la pena compartir. Son los que van a tener esa prioridad. La membresía número 2 son entrevistas con expertos, personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas. Vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información, y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso: emprendimiento digital con un branding personal fuerte, o bien esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao.